En el vídeo de hoy os voy a explicar si podéis o no podéis correr y entrenar cuando estáis enfermos. Sois muchos los que últimamente, con estos días de más gripe, me habéis preguntado si podéis o no podéis salir a correr. Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a explicar cuándo se puede salir a correr y cuándo no. Y de paso vamos a desmentir algunos mitos sobre el frío y los virus, así que estar atentos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y vamos a empezar el vídeo, es qué es lo que nos enferma. No por correr con frío o con lluvia vamos a caer enfermos. Lo que nos enferma son los virus. Es decir, nosotros podemos estar corriendo calentitos en el gimnasio y vamos a tener muchas más probabilidades de caer enfermos que si salimos a correr a la montaña, al río o a un parque un día de mucho frío. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de caer enfermos va a depender de coger o de contagiarnos con un virus o una bacteria. Mientras estemos alejados de los virus y de las bacterias, va a ser muy difícil que caigamos enfermos. Ahora bien, hemos caído enfermos. ¿Podemos salir a correr? ¿No podemos salir a correr? Pues bien, la pregunta es depende. ¿Por qué digo depende? Porque cada caso, cada persona, cada enfermedad es diferente. Pero por norma general, cuando tenemos estados de fiebre muy alta, dolor en articulaciones y musculatura y nuestro malestar es grande, en esos casos es mejor esperar 2-3 días a que los síntomas bajen un poco para poder empezar otra vez a trotar o a reanudar los entrenamientos. Ahora bien, si simplemente tenemos un poquito de dolor de cabeza, un poco de congestión, en estos casos el entrenamiento puede ser favorable porque al correr vamos a expulsar mucha mucosidad, vamos a sudar, eliminar toxinas y después nos vamos a encontrar mejor. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre para salir a entrenar cuando estamos enfermos va a ser una situación personal y que no podemos compararnos con nuestros compañeros ni de equipo, ni de trabajo, ni familiares. Cada uno es un caso individual y tenemos que tratarlo de manera individual. Y si podemos salir a correr porque los síntomas son leves, ¿cómo debemos entrenar? Pues primero, entrenamientos suaves, más cortos de lo normal y evitando situaciones o entrenamientos exigentes. ¿A qué me refiero? Pues evitar series, evitar rodajes largos, evitar farlex, evitar ritmos vivos. Todo lo que sea entrenamiento fatigante o muy extenuante va a provocar que la enfermedad gane terreno y después nos vamos a encontrar mucho peor. Luego también tenemos que tener en cuenta que en esta fase es súper importante la hidratación. Cuando estamos expulsando mocos continuamente es muy fácil deshidratarse y en este caso la hidratación pues para resfriados y soltar toda la mucosidad es sumamente importante. Y luego, por último, tenemos que tratar de evitar, si creemos que estamos enfermos incubando algo o ya estamos enfermos, quedar con los compañeros pues, del equipo, amigos, familiares para así contagiarlos. Es decir, podemos entrenar, pero si podemos entrenar en solitario y al aire libre, siempre va a ser mucho mejor que si entrenamos en un gimnasio, donde el riesgo de contagio, ya no de nosotros que estamos contagiados, sino del resto de personas, va a ser mucho mayor. Y aquí, como hemos dicho, está el mito del frío y los resfriados. Se oye o se escucha por ahí cuando muchas veces vemos a una persona corriendo con frío, con lluvia, o incluso nosotros cuando hacemos los baños en la piscina, que prácticamente durante todo el año, en 4 días vais a estar enfermos, vais a coger la gripe, vais a poneros malos. Pues al final el tema de salir a correr con frío, salir a correr cuando llueve o meternos a la piscina en pleno invierno va a depender de caer malo o no de coger un virus.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos pasar mucho frío en invierno, podemos pasar mucho frío bañándonos en la piscina. Mientras no estemos en contacto con un virus o una bacteria, va a ser muy difícil que nosotros caigamos malos. Incluso la piscina muchas veces te produce un efecto que es lo contrario, te aumenta las defensas y luego hace que sea más difícil contagiarte. Y de hecho, si te aumentan las defensas y luego te contagias, al tener las defensas un poquito más altas, la enfermedad te va a atacar de una manera más leve y te vas a curar antes. Por lo tanto, cuando hace frío, podéis salir tranquilamente a correr pues a la calle, al parque, a la montaña, que si no estáis en contacto con los virus va a ser difícil que os contagiéis. Ahora bien, es mucho más fácil contagiarse de un virus en un espacio cerrado, como por ejemplo puede ser un gimnasio, un supermercado, un centro comercial, donde mucha gente cuando hace mal tiempo suelen acudir a estos centros para resguardarse del frío, que si salimos a correr en plena naturaleza. Es muy típico escuchar que la semana previa al maratón, la semana previa a un ultra, algunos deportistas dicen, bueno, yo esta semana, como hace mal tiempo, voy a ir más al gimnasio para evitar coger un resfriado, coger la gripe o caer enfermo. Y esto sería un error. Cuando nosotros hace mal tiempo, si las personas que están medio enfermas o que ya están contagiadas usan el mismo razonamiento, para no caerme peor, voy a irme al gimnasio porque así no paso frío, vamos a tener muchas más probabilidades de caer enfermos que si salimos con nuestro cortaviento, guantes, gorro a correr pues por el río, por el parque o por la montaña. Yo siempre lo digo, en épocas precompetitivas tenemos que evitar al máximo los espacios cerrados con mala ventilación de aire. Por eso, si estáis preparando un gran objetivo, no tengáis miedo al frío y tenerle mucho más miedo a los gimnasios y a los espacios cerrados. Y ahora, el último caso, pues sería lo típico. Pues yo conozco a un amigo que salió a correr con frío y luego se puso enfermo una semana. Aquí os cuento un caso que ha pasado con un compañero del equipo, con Rafa. Él salió a correr el domingo y luego ha estado toda la semana enfermo. Aquí el problema no ha sido que Rafa salió a correr y luego ha estado enfermo. Él se hizo unas analíticas por el trabajo la semana de antes y ya tenía las defensas y algunos indicadores como que estaba teniendo un proceso infeccioso en el cuerpo. Eso provocó que después del entrenamiento del domingo y del sábado le bajaran un poco las defensas, el virus ganara terreno y al final cayera enfermo. Pero no le puso enfermo el salir a correr a la montaña, sino que le puso enfermo que ya estaba incubando un proceso vírico y al bajar las defensas, justamente los virus atacaron más fuerte. Por norma general, cuando nosotros tenemos un virus, dentro del cuerpo se está haciendo como una batalla interna que a veces la podemos notar o a veces no. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un proceso vírico en el interior y a veces los síntomas no se manifiestan. Nosotros nos encontramos bien, no tenemos dolores, no tenemos molestias, pero dentro los virus y los anticuerpos están luchando. Si nosotros en estos momentos hacemos un entrenamiento muy exigente, muy fuerte, pues como las defensas bajan, los virus ganan terreno y caemos enfermos. Cuando tenemos síntomas de fatiga, cansancio y demás, siempre es mejor evitar, por este caso que acabo de explicar, los entrenamientos largos y los exigentes. Pero como siempre los síntomas no van a estar visibles al exterior, hay veces que inevitablemente vamos a caer enfermos y que el deporte nos va a perjudicar. Esto es muy difícil, pero si nosotros aplicamos un poco el sentido común y con situaciones de malestar, fatiga a lo mejor más extrema o más alta de lo normal y con molestias no salimos o hacemos entrenamientos suaves, va a ser siempre mucho más difícil que caigamos enfermos
o que si caemos enfermos nos pegue mucho más fuerte. Y ahora lo último para cerrar el vídeo, ¿vosotros conocíais esto de el frío y los virus? ¿Sois de los que cuando hacía frío pensabais que es mejor ir al gimnasio que salir al exterior? ¿O preferís simplemente abrigaros, poneros gorros y guantes y salir a correr? Dejármelo aquí abajo en los comentarios que os leo. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al like, un comentario y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.